Bueno, estamos en la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Lanús, situada en Sarmiento y Tucumán. Cumpliendo los 30 años del primer Salón Municipal de Lanús, se hace esta muestra como un recuerdo de los 30 años de trabajo, de haber participado en esa primera exposición que fue auspiciada por el Fondo Nacional de las Artes. Esto fue hace 30 años, en 1967. Esta obra que estamos viendo pertenece a ese momento. La composición está estructurada en un sostén estático con figuras dinámicas, no solo por las formas abiertas y cerradas, sino también por el movimiento del color. Los relieves son materia al óleo, otros tipos de materiales como arena, también como pastas acrílicas y otros efectos complementarios. La obra es abstracta con un contenido subjetivo, pero manteniendo siempre los valores clásicos de la ley del área. Esta obra la seleccioné, que corresponde al año 1968, es cuando tuve la suerte de participar por primera vez en el Salón Nacional de Artes Plásticas. Esta obra estuvo propuesta para el primer premio de la crítica y por un voto de diferencia no logró el premio. También se maneja con una composición un poco más dinámica que la anterior y con los movimientos texturales de esa época. Una obra abstracta donde predomina un poco los colores fríos y cálidos bajos, a diferencia de la anterior donde los colores eran totalmente cálidos y bajos. En 1969 realizo un cambio bastante importante. De una pintura totalmente texturada paso a hacer una superficie totalmente homogénea, planimétrica, con un planteo ya totalmente geométrico, marcado con líneas de contraste y con una dinámica total. Los colores son mate y están en la paleta baja y cálida, con muy poca luz dominante. En 1970, las líneas dinámicas rectas y contrastadas se transforman en un degradé que va del bajo al alto, contrastando los colores fríos y los colores cálidos. Es una obra aparentemente simétrica por la composición general, pero tiene un equilibrio de forma hacia un lado y de color hacia otro, lo cual le da una sensación de simetría. En 1971 sigue el degradé en dos posiciones, una estática y sorda y otra luminosa y cambiante. Sobre un fondo totalmente dorado y lumínico, los degradés cambian de valor de acuerdo al punto de vista con que se observa. Este cambio le incorpora una dinámica no solamente a la obra, sino a la posición del espectador.
En 1972, la dinámica es centrífuga. Los círculos en movimiento se concentran en un centro con un degradé ascendente. Esta dinámica centrífuga está dividida en dos partes, por un horizonte, una de tierra y otra de cielo. Los colores son todos cálidos y lo que aparentemente es simétrico está logrado por un equilibrio totalmente compensado. En 1973 comienza una etapa de contraste absoluto. Los bajos y los altos en función potente. Los negros y los blancos en conjunción de equilibrio. Los celestes y los tierras en función de contraste y de oposición complementaria. Dinámica dividida por una vertical que equilibra el peso de izquierda a derecha. En 1974 comienza la etapa de las transparencias. El degradé, que era totalmente concreto, se convierte en una forma transparente, no solamente en las rectas, sino también en las formas circulares. La luz centraliza la obra, del centro hacia abajo y del centro hacia arriba. Los colores son cálidos y fríos. Los fríos dominan a los cálidos y al mismo tiempo se complementan. Ya en 1975 el degradé pasa a un segundo plano y la transparencia a un primero. La luz no interviene complementariamente sobre la obra, está en la figura, está en el dominante central, en el contraste alto sobre un fondo bajo. El movimiento es ascendente y descendente, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Las tonalidades son armónicas, no hay colores complementarios, son todos colores armónicos, manejados dentro de las tierras y los ocres. En 1976, los círculos dominantes comienzan a abrirse, al mismo tiempo que una luz los recorta. Esa luz es dinámica y en movimiento constante, como los círculos que complementan a los círculos dominantes, que también están abiertos, pero sin la luz, para que complementen a la distancia y se marque el dominante con mayor fuerza. Los colores son fríos, son tierras frías, violáceos fríos, celestes fríos, pero armonizados por vecindad. Las etapas son cambiantes. En 1977 los círculos no se vuelven a abrir, se interpenetran unos con otros, se transparentan unos con otros. La luz invade la parte dominante central. Los círculos de más alto valor están centrados por la luz también de más alto valor. El movimiento de los círculos es de afuera hacia adentro, pero de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los colores son fríos, azules profundos, verdes, cocinados por la mezcla, y amarillos casi puros.
1978 comienza la etapa de los fondos negros, los fondos que contrastan con la luz dominante central. Aquí tenemos, con líneas dinámicas rectas, centralizando los círculos que no se superponen en la misma línea, sino en oposición con lo que se encuentran. Los colores son fríos, azules muy bajos, grises terrosos también muy bajos, y los luminosos, los altos, unos rosas fríos con algo de calidez en la parte central. En 1979, continuando los fondos bajos, no totalmente negros, pero muy bajos, donde la dinámica está dada no por las líneas en diagonal, las líneas fuerza, sino por una estática en sucesión. Los círculos funcionan en forma vertical y horizontal, pero al sucederse producen una sensación de movimiento que le da una dinámica que es controlada por rectas horizontales y verticales y barras que lo controlan. Los colores son bajos, cálidos y fríos, combinados entre sí por matices que se complementan. Nuevamente, en 1980, el fondo negro predomina todas las obras. Los círculos en sucesión son abiertos, en forma diagonal y oblicua, para darle más fuerza dinámica, pero perfectamente equilibradas de acuerdo a la ubicación de la superficie total del soporte. Los círculos mayores en sucesión son fríos. Los círculos menores, también en sucesión y hacia un punto central, son cálidos, iluminados por su luz propia, no como lo anterior, que las aberturas se incorporaba a sus costados una luz complementaria. De los negros paso a